Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado décimo. Bendiciones para ustedes y su familia. Los saludo muy especialmente hoy con mis aprecios que se merecen cada uno de ustedes. Eh, bueno, en el día de hoy les acabo de enviar a ustedes el segundo taller de geografía que equivale a la semana 3 y 4 del tercer periodo. Pues el objetivo o el tema en general es tener una visión del panorama de la demografía colombiana en carácter general. Nuestro objetivo pues es que cada uno de ustedes pues comprenda cuáles son las características demográficas de la población colombiana y las variables que se representan en ella. Entonces con él pues van a encontrar una información supremamente importante para poder desarrollar ustedes pues las habilidades y las destrezas necesarias para comprender la población colombiana. Dentro de ello encontramos la densidad demográfica en Colombia. Partimos de que en el siglo XX, entre el año 1900 y el año 2000, la población colombiana ha sufrido un crecimiento bastante notorio. A comienzos del siglo pues teníamos alrededor de 4 millones y finalizando pues el siglo XX como tal pues estábamos alrededor de unos 40-44 millones de habitantes. Esto implica básicamente que debe haber algunos motivos por los cuales la población colombiana haya tenido un crecimiento levemente o exageradamente grande, ¿sí? ¿Qué factores incidieron en el crecimiento de la población colombiana como tal? A pesar de que estamos en un siglo de conflictos, de guerras internas en Colombia entre liberales y conservadores en general. Pero también vamos a encontrar información sobre la distribución de la población colombiana, cómo estaba distribuida la población colombiana en el territorio nacional, y aquí volvemos nuevamente a tocar un tema que se vieron en el grado anterior, que tiene que ver con el tema de la ruro-urbanización y la urbano-ruralización, es decir, cómo pasamos de ser un país en el siglo XX o hasta casi finales del siglo XX, década de los 70, de los 80, donde el 70% de la población colombiana estaba en el campo y el 30% en las ciudades. Y cómo a partir de la década de los 70 y los 80 ese fenómeno cambia. Es decir, la población se viene del campo a la ciudad y crece el conglomerado en las diferentes ciudades del territorio nacional, específicamente en el caso de Bogotá, en el caso de Barranquilla, Medellín, Cali, la parte del eje cafetero. Entonces, ¿qué elementos o qué factores, qué características eh, se dieron para que se desarrollara ese fenómeno como tal? Entonces, pues la idea es que cada uno de ustedes tengan claro cómo es ese fenómeno como tal. Bueno, también encontraremos información sobre la distribución por sexo, y vamos a ver que hacia el año 2005, ¿cierto? El 51% de la población colombiana es de género femenino, lo que implica que un 49% es masculino, es decir, empieza a haber una tendencia del aumento del sexo femenino sobre la población masculina. Entonces, ¿qué pudo haber afectado básicamente ese resultado como tal? La violencia interna en Colombia, el hecho de que los hombres participen más en los conflictos armados que se dan que la mujer, podría ser uno de los motivos, ¿no? O el hecho de que el hombre esté tendiente a sufrir muchísimo más enfermedades que la mujer, etcétera, etcétera. Pueden darse diferentes variables en ese sentido. También encontramos datos sobre los cambios de la fertilidad en Colombia, la esperanza de vida y las dinámicas migratorias, que es un tema muy importante que debemos tener claro. Es decir, encontramos que entre la década de los 70 y los 80 hay una migración de colombianos hacia Venezuela, tanto alrededor que llegaron a ver, según estadísticas del DANE, alrededor de 5 millones de compatriotas colombianos en Venezuela. Hoy vemos que ese fenómeno es totalmente adverso
diferente básicamente a eso ya es el caso de los venezolanos hacia el territorio colombiano, donde se habla de ya alrededor de más de 1 millón de venezolanos en el territorio colombiano debido a la problemática interna. Entonces es un fenómeno de la dinámica no solamente de Colombia, sino de la región suramericana y latinoamericana como tal. También las migraciones de carácter internacional, no solamente hacia nuestro país, sino por ejemplo hacia otras regiones, por ejemplo Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, que hay una colonia bastante grande de colombianos, en Europa, estamos por todo el continente europeo, etcétera, etcétera, pero es que ha llevado básicamente a esa movilización, a ese desplazamiento de colombianos, aparte de los desplazamientos internos que se dan en nuestro territorio por el mismo contexto de la guerra interna, el surgimiento de las guerrillas a mediados del siglo XX, el surgimiento del paramilitarismo a finales del siglo XX. En general son tantas las variantes y las razones por las cuales se da una dinámica de movimiento de población en Colombia. Bueno, también encontraremos el tema del nivel educativo y hay una lectura muy interesante ahí sobre el tema de analfabetismo, la deserción escolar y universitaria, y unos datos obviamente muy interesantes que quiero que ustedes hagan lectura de ellos. Bueno, ahí finalizamos esta actividad con la distribución étnica en Colombia. Recordemos, y hay que ir quitando un error, que ya no se habla de razas, sino que se habla de una sola raza. La raza se llama la raza humana, que hay diferentes características étnicas, culturales, son los aspectos importantes a tener en cuenta. Con esto pues no comentamos el racismo que todavía tienen arraigado nuestros vecinos norteamericanos, y lo hemos visto en estos tiempos, por ejemplo, la problemática que vive en Estados Unidos con respecto al maltrato que hacen los oficiales de policía sobre la población afrodescendiente en este territorio, y el tema del racismo como tal. Es más, vemos hasta el mismo presidente Trump con manifestaciones de racismo que llevan a generar mucho más conflicto a nivel de la región como tal. Pero bueno, en general, pues aquí lo que buscamos es que ustedes tengan una información que les permita comprender la dinámica de la población colombiana y latinoamericana y en general del mundo, que entendamos nosotros cómo es que fluctúan diferentes factores migratorios, culturales. Hay algo muy bonito que dice nuestra Constitución: Colombia es una nación multiétnica y cultural, y hay que entender ese contexto de lo que somos nosotros, que somos indígenas, que somos afrodescendientes, que somos mestizos, que tenemos un conglomerado de etnias y de culturas que tenemos que aprender a comprender, a tolerar y a aceptar cuál somos nosotros como tan diferentes. Para ello he propuesto unas actividades que ustedes van a desarrollar, que tienen que ver con lo que son los datos estadísticos suministrados por la lectura, en el cual ustedes van a elaborar un gráfico de barra donde represente la evolución demográfica de Colombia en el siglo XX. Entonces miran los datos estadísticos que está ahí del censo, del DANE, cómo ha sido la evolución de la población colombiana durante el siglo XX específicamente. En el segundo, ustedes van a tener en cuenta las variables demográficas de nuestro país y qué aspectos o condiciones han permitido aumentar las esperanzas de vida. Hoy se habla de que en Colombia la esperanza de vida es de 72 años. Hace algunas décadas atrás, a mediados del siglo XX, esas expectativas de vida eran mucho menores. Entonces, ¿qué condiciones ha permitido que las expectativas de vida en Colombia sean hoy un poco más alentadoras y que estén al aumento? Esto no justifica lo que están haciendo algunas corrientes políticas de Colombia, como el uribismo y el centro democrático, en el cual pues sustentado en eso nos quieren aumentar los años o la edad de jubilación para la pensión, ¿no? Porque eso sería contradictorio que nosotros nos vayamos a pensionar a los 70 años con una expectativa de vida que tenemos de 72 a 75 años, trabajemos toda una vida para poder disfrutar 5 años de pensión. Eso es un datico ahí como polémico, en el cual no quiero pues entrar en discusión. ¿Qué razones ha generado el desplazamiento y la migración de los habitantes de nuestro país en las zonas rurales hacia las zonas urbanas? Creo que
todos hemos vivenciado eso, sobre todo ustedes como comunidad del departamento del Cesar y del municipio de La Jagua de Ibirico. Es muy importante. La mayoría de cada uno de ustedes como estudiantes o de nosotros que habitamos en esta región tenemos una carta de desplazado, o pertenecemos a algún programa de protección del Estado, eh, que sustenta básicamente esta teoría de las razones por las cuales se dan esos desplazamientos y esa dinámica en nuestro territorio como tal. Y por último van a elaborar un mapa de Colombia donde van a ubicar las convenciones de los centros de mayor crecimiento poblacional. Es hacer un mapa de Colombia y colocar con un símbolo, ¿sí? Qué ciudades son las más importantes, no por su nombre, sino por la cantidad de población. Bueno, muchachos de grado 10º, para mí ha sido un placer hoy saludarlos a ustedes desde este corto video, para hacerles esta orientación. Espero que esta actividad es para las próximas 2 semanas que vienen, es decir, de hoy en 15 días deben estar entregando esta actividad y continuamos con las demás asignaturas como tal. Bueno, no siendo más, nos seguimos comunicando por el grupo, por el WhatsApp, dudas e inquietudes para aclararles por ahí. Un feliz día, un placer haberlos saludado hoy desde mi casa, desde trabajo acá en casa, invitarlos a aislamiento personal de cada uno de ustedes, a que nos protejamos, a que evitamos el tema de las reuniones, a que mantengamos el aislamiento social como manera de prevención. Estamos en los meses donde los epidemiólogos nos dicen que el pico va a ser más alto, la cantidad de contagiados va a ser mucho menor. Esperemos que esto pase lo más pronto posible. Bendiciones para ustedes, muchachos, que Dios me los proteja y me los cuida. Feliz día.